Oh Padre, queremos que entres en nuestros corazones. Queremos estar listos para encontrarte. No lo merecemos, Señor, pero estamos agradecidos por Jesús y el plan de redención. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Feliz sábado hoy. Ya saben, esta es la segunda parte. Y sabemos que en realidad estamos apenas en la superficie de nuestro estudio esta tarde. Hemos estado juntos desde el miércoles de la semana pasada. Pero recién ahora estamos alcanzando los cimientos de esa superficie. Y tenemos que profundizar mucho más en las noches que pasamos juntos. Y estoy orando para que algo nos pase. Y creo que ahora mismo, mientras estudiamos juntos, estamos empezando a ver algo en nuestros ojos de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Amén. Estoy orando, hermanos y hermanas, por el don de lengua. No esa pequeña galimatías que dice la gente, saltando y cayendo al suelo, sino el don de lenguas, para que podamos hablar en un mismo idioma que todos podamos entender. Recuerdo que estaba en otro país. El idioma no era el idioma que yo estaba hablando. Teníamos un traductor y a veces es peligroso tener un traductor. ¿Ya sabes por qué es peligroso? A veces el traductor no dice lo que tú dices. Y recuerdo una vez, durante una reunión, en medio de la reunión, el Espíritu Santo me permitió reconocer que el traductor no estaba diciendo lo que yo decía. Y miré el rostro de la gente y pude ver que lo que yo decía, él no lo decía. Entonces recurrí al traductor y le dije, espera un minuto. Tú no estás diciendo lo que yo digo. Y la gente de la congregación puede entender ambos idiomas. Y dijeron, tienes razón, él no está diciendo lo que está diciendo. Le dije, ¿estás seguro? Él dijo, sí, él no está diciendo lo que está diciendo. Entonces le dije al traductor, ok, traductor, lo lamento. Si no vas a decir lo que yo voy a decir, entonces no te necesito, puedes sentarte. Oré, Señor, traduce el mensaje. ¿Sabes que por la gracia de Dios el pueblo escuchó el mensaje en su propio idioma? No fue obra del hombre, fue obra de Dios. Dios es real. Dios habla en serio. Él entiende. Y entonces, hermanos y hermanas, esta noche estoy orando por ese mismo don de lengua porque creo que el tiempo se está acabando. Creo que efectivamente nos estamos acercando a la crisis final de todos los tiempos. Ahora leamos esto juntos, de Manuscritos Liberados, página 33. Padre, por favor, unge tus palabras. Padre, las hemos abierto, concédenos tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Leamos esto juntos. Dice, ¿cuáles son las siguientes dos palabras? Demasiado tarde. ¿Es qué? Demasiado tarde. Es demasiado tarde en el día para alimentarse con leche. Quiero hacerte una pregunta. ¿A quién alimenta con leche? ¿A un adulto o a un niño? No alimenta con leche a los adultos. Alimenta con leche a los niños. Ahora, si vieras a un bebé amamantándose, tú dirías que es algo natural. Pero si vieras a un hombre de 30 años, de 50 años, de 60 años, y de repente entra en la iglesia, y su madre le saca el pecho y se lo da a ese hombre de 60 años, yo digo que algo está mal con eso, ¿no? ¿Y qué tal tú? No me importa si eres samoano o americano, algo anda mal con eso. Eso es enfermo. La leche materna infantil es buena para el niño, pero no es buena para el adulto. La inspiración dice, es demasiado tarde para alimentarse con leche. Si las almas que entraron hace un mes o dos en la verdad, que están a punto de entrar en un tiempo de ¿qué? De angustia como nunca lo hubo, no pueden escuchar toda la verdad clara, ni soportar el alimento fuerte de la rectitud del camino. Entonces se hace la pregunta, ¿cómo podrán no estar sentados, sino cómo podrán estar de pie en el día de la batalla? Verdades que hemos estado aprendiendo durante años deben aprenderse en unos pocos meses. Ahora, hermanos y hermanas, si solo tenemos unos pocos meses, ¿creen que es importante estudiar la palabra de Dios, sí o no? ¿Qué es más importante? ¿Estudiar la palabra de Dios si solo nos quedan unos meses? ¿Qué es más importante que estudiar la palabra de Dios? ¿Qué es más importante que esto? ¿Qué es? Nada. ¿Sabe que los trabajos
no son más importantes que esto? ¿Sabes que está cerquita donde los hombres tomarán el dinero y lo tirarán a las calles porque el dinero no valdrá nada a menos que tenga la marca de la bestia? No podrás comprar ni vender. Su trabajo no significará nada. La llamada educación de este mundo no significará nada. La gente pasa todo su tiempo en la educación de este mundo y en las carreras de este mundo. Pero, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y luego perder su alma? ¿De qué le vale? No le vale de nada. Mis hermanos y mis hermanas, muy pronto, lo único que importará es que conozcamos a Jesús como un amigo cercano, íntimo y personal. ¿Qué dicen, amigos? Amén. Y es por eso que estamos estudiando esta semana. Por eso estamos aquí todos estos 10 días. Queremos entender esto. Pero la única forma en que podemos entender en los pocos meses que vivimos es que debemos recordar que si... Hey, espera, deja de hacer ese sonido. Solo deja eso, pon eso donde estaba, ¿ok? Los próximos eventos serán que, como una sorpresa abrumadora. Recuerden que anoche te mostramos el rompecabezas. ¿Qué es lo primero que haces? Puedes decírmelo. ¿Qué es lo primero? Dímelo. ¿Qué es lo primero que haces? Tú tomas todas las piezas y haces ¿qué? La pones todas en una mesa. Y empiezas a sacar todas esas piezas. No sabes lo que significan esas piezas. ¿Cuáles son algunas de las piezas que armamos ahora? Armamos la del Papa, el hombre del pecado. Armamos el verdadero problema. Armamos el plan de redención. Armamos la Biblia. Armamos el cambio climático. Sacamos de la superficie tantas cosas. Un gran trabajo en poco tiempo. Luego armamos el hecho de que hay un límite. Ahora, hermanos y hermanas míos, una vez que armamos las piezas, ¿qué es lo siguiente que deben hacer si se están preparando para armar el rompecabezas? Que alguien me diga. Luego miras la imagen. ¿Por qué miras la imagen? ¿Para qué? Tienes que saber lo que está armando. Tienes que entender cuáles son las piezas y cómo encajarlas. Ahora, ¿cuál es la imagen que estamos viendo en la iglesia? En la Biblia. ¿Cuál es la imagen que toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, estamos tratando de armar? Que alguien me hable. El plan de redención. ¿Dónde se revela el plan de redención? ¿Dónde? En el santuario. ¿Cuántos lugares? 3. ¿Cuáles son los 3 lugares? El atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, las 3 piezas del rompecabezas no es el patio exterior. La última pieza central del rompecabezas no es el lugar santo. La última pieza del rompecabezas es el lugar santísimo. Ahora, una vez que entiendes eso, entonces entiende lo que ocupa el lugar santísimo, que es lo último. Ahora, ¿qué ocurre en el lugar santísimo? No es la Pascua, es el día de la expiación. Esa es la limpieza del santuario. ¿Alguien lo recuerda en su tarea? ¿Qué fecha es el día de la expiación? Ahora, la Pascua, día 14, primer mes de Aviv. ¿Alguien recuerda el día de la expiación? ¿Qué día? El día 10 del séptimo mes. Quiero que digas eso conmigo. ¿Qué día? El día 10 del séptimo mes. Entonces, el día de la expiación es el 10º día del séptimo mes. Ahora recuerda, Dios termina todo. ¿En qué día? En el 7º. Ahora, una vez que comprendes la imagen, todavía no has armado el rompecabezas. Ahora ya sabes lo que está armando, pero aún no ha sucedido. Entonces, hermanos y hermanas míos, estas piezas del rompecabezas son como los acontecimientos de la vida diaria. Todo el tiempo en que vivimos estamos juntando esas piezas. Ahora, ¿qué es lo primero que quieres armar? Háblame. Los bordes. Dame otro nombre para los bordes. Orillas. Dame otro nombre para orillas. Límites. Límites. ¿Qué límite se le pone al plan de redención? ¿Qué límite? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 7,000 años. Eso nos lleva desde el principio del plan de redención hasta el fin del plan de redención. Nada pasa de 7,000 años. Ese es el límite. Ahora, hermanos y hermanas míos, una vez que entendemos esto, descubrimos que podemos saber que estábamos alcanzando el comienzo de ¿qué? El principio del fin. Hubo algunos periodos de tiempo asociados con eso. Háblame. No puedo irte, ¿qué? 2020, 2030. Ahora,
Digo que todo lo que creemos debe basarse no en lo que dice el hombre, sino en la palabra de Dios. ¿Estoy en lo cierto? Regresamos al santuario y descubrimos que para que esto fuera correcto, alcanzando el límite de este periodo de 6.000 años, tendría que terminar en algún lugar por aquí, 2030 al 2030. ¿Tiene sentido, sí o no? Ahora, mis hermanos y hermanas, descubrimos que hay una pieza final que está por llegar y que el 2020 marcó como el principio del fin. Ahora, aquí están los próximos eventos. Aquí hay un artículo que apareció en el periódico. ¿Qué dice el artículo? 2030. Este es el fin. Es el periódico. ¿Qué saben ellos? Ahora no saben sobre el santuario. No saben sobre el plan de redención. Ahora, ¿puedes leerlo? No se ve muy bien. Déjame ver si lo puedo arreglar. ¿Puedes leerlo así? Sí, leamos así. Esto es lo que dice así. Lo puse así para que puedas verlo. Leámoslo juntos. Dice: no puedo oírlo. 2030 será realmente el fin, como nos decían las puertas allá por los años 70, ¿o no? Ahora, ¿sabes qué son las puertas? Las puertas eran un grupo de rock que tenían una canción llamada Este es el fin. Ahora, dice que hoy tenemos suficientes ¿qué? Suficientes datos. ¿Qué son los datos? ¿De qué hablan? ¿De ficción? Información. Hechos. ¿De qué estamos hablando estos años? Y esa información no la inventamos. Los historiadores, los antropólogos, los economistas, los políticos, el mundo, los científicos, conocen los datos. Todos estos dicen que tenemos suficientes datos sobre nuestro ecosistema en un mundo donde la mayoría de nosotros no tenemos ¿qué? Tiempo. Ahora, ¿qué necesitamos si queremos prepararnos para la venida del Señor? ¿Qué necesitamos? Tiempo. ¿Por qué no sabemos acerca del 2020 y 2030? ¿Por qué lo sabemos de los científicos, por los economistas, por el político? ¿Pero por qué no sabemos? Porque no dedicamos tiempos a ¿qué? A leer. ¿Leer el qué? Los estudios que explican que el 2030 es el año de un cambio importante, no solo en nuestra economía. Es un cambio importante en nuestro ¿qué? Nuestro sistema planetario. ¿Sabes que el astrónomo dice que en el 2030 sucederá algo en el cielo que nunca ha sucedido? Ahora, mis hermanos y hermanas, 2030 se considera el año de cambio importante por todos los campos del conocimiento, por aquellos que saben. Ahora, si entraron en esta sala en la última fila, no vinieron aquí para hablar. Amén. Vinimos aquí para escuchar. Ahora miren, ¿qué dices esto? 2030 es el año de un cambio importante en nuestro sistema planetario. Tenemos que preguntarnos qué viene después. Es una buena pregunta. El mundo no lo sabe. Ellos saben que algo alarmante se acerca. Puedo ver esto, pero en la electricidad tiene algo llamado negativo y positivo. ¿Qué? En otras palabras, en su sistema eléctrico, porque Samoa tiene el americano, su sistema eléctrico se basa en el estándar americano. Y eso significa que es un sistema monofásico que tiene lo que se llama 120 voltios a 240 voltios, dos líneas unidas 120. Ahora, en ese sistema, cuando tú conectas el enchufe, como aquí, cuando conectas el enchufe, esos enchufes transportan 120 voltios. Pero si les pregunta al electricista, no te dice 120 voltios. ¿Sabe lo que dice? Él dice 120, ¿adivina qué? Positivo. ¿Sabes lo que quiere decir? Que si tomaras un multímetro, que es un instrumento específico para probar la electricidad, encontrarías que 120 a veces es, ¿adivina qué? 115. O podrías encontrar que 120 a veces es 125. Entonces, cuando dice 120 voltios, no se refiere literalmente, directamente a 120 voltios exactamente. Él quiere decir que, dame otro nombre, más o menos. Él quiere decir que 120 voltios, más o menos. En otras palabras, podría ser un poco más de 120 voltios o podría ser un poco menos.
Ahora que entiendes algo de la Biblia, 2030 son los voltios. ¿Entiendes lo que te digo? 2030 es el límite. Pero no me refiero exactamente a eso. Jesús dijo que no podemos saber el día ni la hora. Pero Él sí dijo, hermanos míos, y le mostraré hoy que podemos conocer la generación, lo que significa que deberíamos poder conocer, saber, no el día ni la hora exacta, pero deberíamos poder saber cómo. Te estoy diciendo que de 2030 más o menos, quiero decir que 2030 más o menos podría ser un poquito después del 2030, o podría ser un poquito antes del 2030. Y hermanos y hermanas, adivina qué, 2023 es un poco antes del 2030. Estamos más cerca del límite de lo que cualquiera de nosotros imagina. ¿Sabes por qué? Vamos a descubrir como adventistas del séptimo día que aún no tenemos 6,000 años. De hecho, te mostraré algo antes de eso. No me dejes olvidar eso, voy a volver a eso. Mire lo que dice. Este es el mismo artículo que no puedes leer. Déjame volar lo que dice. Durante los últimos 42 años, Donella Meadows, Jordan Ranger y Dennis, estos son científicos, pasaron su tiempo haciendo que explicaron que el 2030 era el año esperado para un colapso del sistema planetario. En su libro y estudio llamado como Los límites del crecimiento. Ahora sabes que todo el mundo en ese momento decía que no existe tal cosa como el límite. Ellos pensaban que los recursos eran ilimitados. Pregunta, ¿el agua es ilimitada o el agua tiene un límite? ¿Los alimentos son ilimitados? ¿Los alimentos tienen un límite? ¿Cómo sabemos que la comida tiene un límite? ¿Cómo sabemos eso? ¿Quién dijo eso? Así es. Ahora, me gusta eso. Estás sentado ahí, eres un buen estudiante, alabado el Señor. Ahora, la comida. Ahora, ¿nos dice Jesús que hay un límite? ¿Sí o no? Una de las señales de Mateo 24 es que habría hambre. ¿Habrá qué? Pero el hambre incluye dos cosas. La hambruna sugiere que estamos llegando al límite de algún tipo de recurso. Ahora, va a haber hambruna de dos cosas principales. Normalmente, cuando escuchamos hambruna, pensamos en ¿qué? En comida. Pero la Biblia dice en Amós que habría en la tierra hambre, ¿no de qué? No sé qué están diciendo. Eso no es lo que dice Amós. Amós dice que debería haber hambre, no de pan y agua. Entonces, cuando te enfrentas a la falta de agua, o de pan o comida, eso es una hambruna. Una hambruna. Entonces, hermanos y hermanas míos, el mundo no entendió que cultivar alimentos no es limitado. Hay un límite y puedes cuantificar con cuánta comida puedes alimentar, a cuánta población, a cuántas. Y finalmente, nuestros recursos llegan a un límite. Y Jesús dice, cuando vean el hambre, sepan que están llegando al principio del fin. Ahora, cuando vean terremotos, desastres ambientales, cambios climáticos, sepan que están llegando al principio del fin. Ahora, mis hermanos y hermanas, de esto se trata este libro llamado Los límites del crecimiento. ¿Enseña la Biblia que hay un límite? ¿Sí o no? Ahora, dice, no otra burbuja.com. Ahora, ¿recuerda una burbuja de los .com? En algún momento del 2000 hubo algo llamado ¿qué? Crisis financiera. De lo que estábamos hablando en el 2030 no es solo que el dinero va a detenerse y regresar. Es mucho más grande que simplemente el dinero. Dice que es el planeta entero que va a colapsar. No solo el dinero, todo el sistema. Dice, no otra burbuja.com ni otra crisis financiera. No será un colapso del sistema. ¿Qué quiere decir? No hay suficiente alimentos para alimentarnos a todos debido al suelo empobrecido. No hay más peces que capturar debido a la acidificación de los océanos. Ahora, debes saber que en Samoa la industria pesquera del atún es una de las mayores producciones. ¿Sabían que ha bajado muchísimo? Dice que no habrá más peces que capturar debido a la acidificación de los océanos y a las actividades de sobrepesca. No hay suficiente agua potable para todos debido a la contaminación. El principio del fin. ¿Qué más? El cambio climático y la sobrepoblación. ¿Habla la Biblia de todo esto, sí o no? Dice,
No hay más materias primas para mantener el ritmo de nuestro sistema industrial basado en el rendimiento, etcétera. Una y otra vez. Gracias a su modelo computarizado del mundo, los autores de los límites de crecimiento explicaron innumerables veces que no podemos ir más allá de ¿qué? De la capacidad. ¿De qué habla eso? De carga de la Tierra sin dirigirnos hacia un gran acantilado, el que verá una disminución trágica e interminable de la población mundial. Ahora, mis hermanos y hermanas, al final de esto dijeron que va a haber un declive. ¿De qué? De la población mundial. Habrá una disminución en la parte posterior. Dice que habrá una disminución, ¿y qué más? De la población mundial. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Tiene esto algo que ver con el día de expiación, sí o no? Esa es una buena pregunta. ¿Tiene esto algo que ver con el día de...? Porque recuerda, esas son las piezas del rompecabezas. Vamos a descubrir, hermanos y hermanas, que al final del día de la expiación, adivinen qué le pasará a la población mundial. La población mundial irá ¿a qué? A extinguirse. ¿Cómo lo sé? Cuando Jesús venga, todos los justos serán llevados ¿a dónde? Al cielo, para la fiesta de los tabernáculos. Por 1000 años estarán en el cielo. ¿Cuánta gente están en el mundo? ¿Cuánta gente estarán en el mundo? Alguien dijo los pecadores. Cuando Jesús regrese, destruirá a los pecadores por el espíritu de su boca y por el resplandor de su venida. Los malvados que estén vivos volverán a la tumba y van a morir. Los muertos que en la tumba están no van a resucitar. Y entonces, ¿cuántas personas o seres humanos van a haber en la tierra? ¿Cuántos seres humanos en la tierra? Ninguno. Entonces, mis hermanos y hermanas, al final del día de la expiación, la población de la tierra será ¿qué? Extinguida. Ahora, si leen Conflicto de los Siglos, 655. ¿Recuerdan cómo se llamaba el nombre del capítulo? La desolación de la tierra. La desolación de la tierra. ¿Qué significa desolación? ¿Qué significa desolado? Entonces, lo que están diciendo es que lo que está sucediendo en el mundo está provocando una disminución de la población. Todo esto nos muestra que estamos llegando al final del día del fin. Y tiene que suceder a tiempo. ¿Cuál es el tiempo? ¿Al final del qué? De los 6000 años. Ayer hicimos un poco de recuento. Esta noche contaremos algunos más. ¿Recuerdan eso? Al contar encontraremos que 2031 es exactamente 6000 años. ¿Tengo razón? No. Te estoy poniendo a prueba. ¿Sabes qué? Voy a un lugar y alguien dice, oh, dijo el pastor David que Jesús vendrá en el 2031. Dijo un día, una hora y puso fecha. Ya estoy en suficiente problema. No me existen. Amén. Te estoy mostrando de la Biblia. Todo lo que te enseño viene de la Biblia. Y si me equivoco, que alguien me muestre que no le mostré de la Biblia. No dije una sola palabra, sino lo que vimos en la palabra de Dios. Y si me equivoco por eso, te lo digo, traigan sus Biblias, tomen notas, asegúrese de comprender y revise todo lo que se dice. Ahora, hermanos y hermanas, ¿cómo sabemos que no es exacto y es alrededor? ¿Cómo sabemos? Te lo mostraré hoy y estudiaremos un poco más. Pero hermanos y hermanos míos, veamos de forma sencilla. Jesús murió en la cruz en el año 31. ¿Tengo razón? ¿Cuánto tiempo pasó el 31? ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 4000 años. Entonces, ¿cuánto tiempo pasaría aproximadamente para alcanzar el límite de 6000 años? Aproximadamente, ¿cuánto tiempo de 4000? 2000. Entonces, si sumas 2000 a 31, ¿qué obtiene? 2031. Entonces, 2031 no es exactamente, pero es que es más o menos. Más o menos. Entonces, hermanos y hermanas, lo que eso nos dice es que no nos queda mucho tiempo. ¿Tiene sentido o no? ¿Tiene sentido? Escuchen. Por eso no se pueden tomar estas reuniones como una broma. Es por eso que el diablo enviaría lluvia y trataría de detenernos. Esta es la razón por la cual el diablo tratará de hacer cualquier cosa en tu mente para impedir que vengas y hacerte hablar y ser descuidado e indiferente. Es por eso que el diablo trata de hacer que un joven no vea y entienda. ¿Por qué? Él entiende que solo tiene un poquito de tiempo.
y no quiere que sea salvo. Él no quiere que yo sea salvo. Él no quiere que sea salvo. Y se necesita tiempo para tener una relación con Jesús. Pero nuestro tiempo, adivinen qué, se está acabando. ¿Lo ves? Ahora, mis hermanos y mis hermanas, vayan al libro de Esther. ¿Qué libro dije? Vayan a su Biblia, al libro de Esther, capítulo 8, y observen lo que dice la Biblia en Esther, el capítulo 8. Quiero que notes con mucha atención lo que dice la Biblia en Esther 8, y cuando llegue allí, hágasmelo saber diciendo amén. Ahora, pregunta, si la mayoría de la gente piensa que solo tenemos hasta el 2030, pero adivinen qué, Esther no tuvo 4.000 años. Esther no tuvo 6.000 años. Esther solo tenía hasta, ¿qué? ¿Recuerdan? ¿Alguien me dice? Esther solo tenía hasta el día de qué? Del día del decreto. Y no olviden eso, el día de decreto. ¿Cuál es el otro nombre para decreto? Una ley. Ahora, mis hermanos y hermanas, la Biblia dice eso. Sí. Mire Esther capítulo 8. Y cuando llegues, házmelo saber diciendo amén. Esther 8, comenzando en el verso 11. Esther 8, comenzando en el verso 11. Leamos eso juntos. Padre, continúa bendiciendo tus palabras. Gracias por tu presencia aquí. En el nombre de Jesús, amén. Mira el verso 11. Leamos el versículo 11. La Biblia dice, por lo cual el rey concedió a los judíos que estaban en cada ciudad que se reunieran y no se sentaran, sino que se pusieran de pie. Te voy a decir algo, escúcheme. Esa es la cuestión. Dios debe preparar a alguien que no se siente, sino que puede estar de pie. Ahora, mi joven amiga, mi joven hermana, quiero que estés mirando ahora mismo. Quiero que veas esto, es muy importante. Dios está tratando de preparar a alguien que no se siente, sino alguien que pueda estar de pie. Ahora mira lo que dice Esther 8. Mira el texto y vaya directamente a la Biblia. Verso 11, continúa diciendo, y defenderán sus vidas para destruir. ¿Qué más? En el verso 11, matar y hacer perecer todo el poder del pueblo y de la provincia que los asaltaría. ¿Cuál es la siguiente palabra? Tanto niños y mujeres. Ahora pregunta, ¿qué significa niños? ¿Qué significa los pequeños? Ahora, ¿puedes ver por qué no es suficiente para niños? ¿Sabes que el diablo nos está engañando? Venimos a la iglesia y tiramos juguetes al suelo y dejamos que los niños jueguen en el suelo. ¿Sabes que nuestros hijos van a tener que pasar por esta crisis? Y si no lo preparamos, ¿cómo van a estar listos? Eso es increíble. Entregaremos los niños al diablo. El niño ni siquiera sabe leer y sin embargo ponen en sus manos los videojuegos. El niño no sabe leer, pero aún así le ponen el teléfono, la tecnología, bolígrafo, papel. Cuando nazca el niño, debes ponerle una Biblia en la mano, aunque no sepa leerla. Nuestros hijos nacen y le ponemos una Biblia. ¿Ellos pueden leerla? No, pero si el diablo pondrá cosas en sus manos, creo que nosotros deberíamos poner en sus manos cosas que lo despierten. Amén. Ahora, hermanos y hermanas, los niños pueden entender. Somos usted y yo a quienes el diablo engaña para hacernos pensar que no pueden entender. ¿Cómo sé que pueden entender? Bájalos y déjalos ver una película. Y cuando no puedas entenderla, el niño te la explicará y te dirá lo que está pasando en la película, lo que está pasando en la caricatura, lo que está pasando en el videojuego. Usted no lo entiende, pero ellos lo entienden. Porque creemos que ellos no entienden la palabra de Dios. Verán, el diablo nos ha engañado con esto, hermanos y hermanas. Nuestros hijos van a tener que pasar por esto desde pequeños. Y Dios va a responsabilizar a los padres que no educaron a sus hijos. Si eres madre, debería estar mirando a tu hija. Si eres padre, debería mirar a tus hijos. Debería mirar a sus hogares. Deberían mirarse a sí mismos. Y deberían decir, querido Dios, no más tiempo para jugar. Se acabó el tiempo de juego. Es tiempo de prepararse para la venida del Señor. Así es en el tiempo de Esther. Dice, pequeños, ¿qué más? Y las mujeres. El diablo no conspira con mujeres, dijo alguien. Dicen, soy mujer, no me tocarán. No cuente con eso. Y dice mujeres, ¿qué más? Y tomar despojo de ellos como presa. ¿Cuándo? Versículo 12. Un día. Ahora, ¿por qué estamos estudiando el libro de Esther? ¿Es posible solo porque queremos leer cuentos antes de dormir? No. Recuerda que descubrimos, hermanos y hermanas, descubrimos que hay algo muy interesante. Descubrimos que el decreto que se levantará contra el pueblo de Dios será, ¿qué? Muy similar
emitido por Asuero contra los judíos. ¿En tiempo de qué? De Esther. Así que la ley nacional dominical será el decreto en los últimos días. Va a ser muy similar a la época de Esther. Entonces, si entiendes lo que sucedió en el libro de Esther, podrás entender lo que está sucediendo en los últimos días. Y en los últimos días, Esther no tendría para siempre. Esther tenía hasta un día. Hubo un día en particular. ¿Qué día? ¿Qué dice la Biblia? Continuemos con el versículo 12. Un día en todas las provincias del rey Asuero, es decir, el día 13 del mes deudécimo, que es el mes de Adar. Versículo 13, ese fue al final del año. Versículo 13, se publicó la copia de nuestro escrito para el mandamiento que se debía dar en cada provincia. ¿Fue publicada para cuántas personas? A todas. Y que los judíos, esos son los adventistas, estuvieran ¿cuál? ¿Cuál es la palabra? Preparados. Hubo un día para que estuvieran listos, ¿sí o no? Entonces, había un día específico para que estuvieran listos. Y en los últimos días seréis muy parecido a esto. ¿Qué fue lo que marcó el día para que supieran el día en que tenían que estar listos? ¿Qué dijeron? Dice que tenían que estar preparados para ese día, para vengarse de sus enemigos. Verso 14 nos dice que marcó el día, en el verso 14. Entonces, salieron los postes que cabalgaban sobre las mulas y camellos. No salieron lentamente. ¿Y qué? Apremiados y presionados. Era urgente. Por orden del rey. Ahora quiero que leas lentamente las siguientes palabras. ¿Qué dice? Y el decreto fue dado en Susa, el palacio. Entonces, ¿cuál era el día que tenían que estar listos en los días de Esther? ¿El día de qué? No puedo ir. ¿Del día de qué? Del decreto. Entonces, en los días de Esther había un límite para prepararse. ¿Cuál era el límite? Era el qué? El día del decreto. Y si va a ser muy similar a nuestro tiempo, no tenemos hasta los 6.000 años. No tenemos alrededor del 2030. Todos tenemos hasta el día del decreto. Y vamos a descubrir que el decreto viene antes de los 6.000 años. Entonces, hermanos y hermanas, estamos más cerca de lo que cualquiera de nosotros piensa. Y déjame decirte algo. Ninguno de nosotros está preparado. Ahora, permítame hacer una pausa por un momento. No me hagas caso. Quiero hablar con la cámara solo por un minuto. Puedes sentarte aquí. Jesús viene. Dios quiere que te prepares. Alguien está mirando descuidadamente, no solo ellos, sino ahora en esta iglesia. No basta con sentarse ahora. No basta con sentarse atrás. No basta con sentarse arriba. No basta con grabar y ser parte del equipo de medio. No basta con predicar ni organizar. No basta con ser pastor, anciano, maestro, misionero o miembro. Eso no es suficiente para salvarnos. Hombres se perderán en posición. La profesión no nos salva. Alguien dice, bueno, soy el jefe más alto en la isla de Samoa. Bueno, el jefe más alto en la isla de Samoa se puede perder si no conoce a Jesucristo. Nada más importante que una relación con Jesucristo. ¿Lo entiendes? Nos estamos preparando para profundizar en nuestro estudio hoy. Lo que estamos estudiando hoy es el tema llamado una campana y una granada. ¿Qué? Una campana y una granada. ¿Qué significa eso? Vamos a estudiarlo hoy y lo entenderás. Pero antes de hacerlo, creo que necesitamos pasar un tiempo hablando con Jesús. ¿Qué dicen? Deberíamos decir, no es mi hermano, no es mi hermana. ¿Es quién? Soy yo, quien necesita orar. Oremos por nosotros mismos. Oremos por nuestras familias. Oremos por aquí porque algo suceda que nunca haya sucedido antes. He estado orando por ti. Por favor, oremos los unos por los otros. ¿Qué dicen? ¿Te arrodillarías conmigo? Queremos pasar los próximos momentos, 2 minutos hablando con Jesús. ¿Es mucho tiempo? No. Arrodillémonos, inclinémonos. Y después de 2 minutos de oración silenciosa, entraremos en el mensaje de una campana y una granada. Olvídate de la congregación. Habla con tu propia alma. Pidamos a Dios que nos acerque a una amistad con Él. Habla con Jesús. Señor, sabe que no pude dormir tan fácilmente estas 2 últimas noches. He estado orando por cada miembro de la iglesia, he estado orando por nuestros corazones. Señor, te pedimos como nunca antes, Padre. No estamos listos. Haz algo, Señor, que rompa el control de la indiferencia. Permite que el Espíritu Santo interprete un idioma que podamos entender. Padre, debemos profundizar en nuestra comprensión de cuál es realmente el problema.
Oro, Señor, para que el poder del cielo se desate en esta noche, que haga algo que haga temblar al infierno, pero que haga feliz al cielo. Prepáranos para la venida del Señor, estar con nuestros hijos, estar con nuestra juventud, estar con nuestros adultos, estar con nuestras familias. Haz algo que despierte esta isla de Samoa. Entonces se producirá un ejército de guerreros que podrán llevar el Evangelio al mundo entero. Y Señor, que comience por nosotros, nuestro corazón, nuestro hogar, nuestra iglesia. Te pedimos esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Si toman sus Biblias y buscan conmigo en sus Biblias el libro de Daniel, ¿qué libro dije? Vamos al libro de Daniel, el último capítulo del libro de Daniel, Daniel capítulo 12. Estamos viendo el capítulo 12 de Daniel, y cuando llegue allí, házmelo saber con un amén. Vamos al capítulo 12 de Daniel, y creo que la Biblia fue muy clara en el libro de Daniel y Apocalipsis. Como viniste con nosotros la noche que estudiamos juntos. Creo que nuestros ojos se están abriendo. Creo que aquellos que han estado estudiando noche tras noche están comenzando a ver una imagen profética. Está comenzando a formarse, a unirse, que todos los rompecabezas, las piezas proféticas del rompecabezas se están armando en la mesa. Y creo que estamos empezando a ver que se está formando el panorama y nos muestra que no vivimos en tiempos normales. Nos está mostrando que estamos viviendo en los últimos días. Nos muestra que el 2023 no es un año cualquiera y que de hecho 2020 fue el principio del fin. Y mis hermanos y hermanas, lo que hemos descubierto es que esta crisis que está a punto de estallar sobre nosotros, que ni una persona que en este mundo está lista. Ni un solo estadounidense, ni una sola persona de Samoa, que ninguna persona en esta iglesia. De hecho, mis hermanos y hermanas, desde el predicador hacia abajo, ninguno de nosotros está listo para lo que está por suceder. Y es por eso que soy tan serio y solemne con ustedes. Y no es momento de charlas y descuido. Ahora es el momento de decir, querido Dios, necesito una experiencia con Jesús como nunca la hubo, porque nos acercamos a un tiempo de dificultad como nunca la hubo. Entonces sabemos lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 12. Y cuando llegues, házmelo saber con un amén. Comenzando en el versículo 1, leamos eso juntos. La Biblia dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y sabemos que Miguel es Jesús. Y dice, habrá un ¿qué? Dígame, ¿un qué? Un tiempo de problemas como nunca fue. Ahora, ¿sabe lo que la Biblia dice? Señalamos esto es la otra noche. Este es un tiempo de problemas, según Daniel, ¿cómo qué? Ahora, ¿sabe usted que todas las demás denominaciones piensan que habrá un rapto y que el verdadero pueblo de Dios será sacado del tiempo de angustia? Pero, ¿sabes? Los adventistas no creemos eso. La Biblia no enseña esto. De hecho, hoy estaba hablando con un hombre en el hotel y uno de los trabajadores del hotel pasó y me dijo, ¿es usted un ministro? Dije, sí. Él dijo, ¿qué tipo de ministro? Dije, un ministro de la iglesia remanente, la iglesia adventista. ¿Has oído hablar de la iglesia remanente? Dije que en Samoa la iglesia adventista es la iglesia más pequeña de la isla. Que la más grande de esta isla es la iglesia congregacional, luego la iglesia católica y luego la siguiente iglesia es la iglesia de los santos de los últimos días, la de los mormones. El hombre dijo, espera, la primera es la metodista, la tercera, pero bueno, él dice la de los santos de los últimos días. Soy ministro o misionero de la iglesia de los santos de los últimos días. Le dije, bueno, escuche, yo soy un ministro de Jesucristo. Y dije, escucha, no me importa lo que diga mi iglesia. Si la Biblia dice algo diferente, yo creeré todo lo que diga la Biblia. Él dice, bueno, ¿qué creen ustedes? Yo dije, nuestra creencia es la religión de la Biblia. ¿Qué tú crees? Él dijo, bueno, déjame decirte. Y regresó a la creación. Comenzó a hablar sobre el plan de redención y la apostasía y todo eso. Y comenzó a hablar y se lo mostré y dije, espera un momento. Dijiste que tu iglesia es la restauración de la iglesia verdadera. Pero la iglesia verdadera guardó todos los mandamientos de Dios. ¿Cómo es que todavía no guarda los mandamientos de Dios? Él me miró. Me dijo, porque la Biblia dice que la Biblia piensa un texto del texto. Y dijo, pero la Biblia dice aquí, allá, allá. Y le dije, muéstrame un texto. Él dijo, eso es lo que dice Jesús. Debemos partir el pan el domingo. Dije, no hay ningún texto que hable de eso. Le dije, la Biblia dice que los apóstoles partieron el pan en domingo, pero no dice domingo, sino el día primero de la semana, pero también dice que partían el pan todos los días. Eso no significa nada.
Entonces dije, mi hermano necesita poder creer todo lo que dice la Biblia. Luego miró, no tenía nada que decir, ningún texto. Le dije, te diré una cosa, trae tu Biblia mañana. Encontraremos un pequeño lugar donde podamos estudiar juntos. Trae tu Biblia mañana. Estudia por ti mismo. Trae tu texto. Porque debemos creer todo lo que Dios dice. Le dije, creo que eres un hijo de Dios, pero Dios tiene ovejas en otras iglesias que no conocen el mensaje. Ellos van a escuchar la voz de Dios y serán traídas de regreso y aceptarán la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con los adventistas si no conocemos nuestra identidad? Si no podemos ir a la Biblia y demostrar que todo lo que creemos está basado en la palabra de Dios. Es por eso que debes tomar notas, es por eso que debes traer Biblia, es por eso que debes comprenderlo por ti mismo. Verá, Jesús se está preparando para venir y habrá un tiempo de problema como nunca lo hubo. Y no estamos preparados para este momento. Pero hermanos y hermanas míos, ese no es mi tema esta noche. Mi tema esta noche es que en medio de este gran tiempo de dificultad, Dios va a preparar a alguien. Aunque no estemos preparados ahora mismo, el plan de redención no es mantenernos en una posición que no estemos preparados. Jesús, a través del plan de redención, quiere llevarnos de regreso a un lugar donde, mis hermanos y hermanas, quiero que entiendan cuál es el plan. El plan de Dios es este, que cuando Miguel se levante, el pueblo de Dios debe estar preparado para levantarse con él. Amén. Quiero estar de pie. ¿Qué dicen? Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice, sí, como fue, será un tiempo de problema como nunca fue. Y dice, desde que hubo nación hasta aquel tiempo. Y en ese tiempo, ¿qué va a pasar? En ese tiempo, desde ese tiempo, el pueblo de Dios será librado. Todos los que se encuentren, ¿dónde? Háblenme. Escritos en el libro. Eso significa que tenemos que tener una amistad con Jesús. Ya sabes, si tienes un teléfono, tienes contacto, tu guía telefónica, no tienes a nadie que no conozca. Tienes una guía telefónica en tu contacto y tienes contacto que conoce. Así que si va a estar en el libro de la vida, Dios tiene que tenerte a ti porque te conoce como amigo cercano, íntimo y personal que pueda ser encontrado en ese libro. Ahora, hermanos y hermanas míos, esto me indicará el carácter de Dios. Este es el propósito de la Biblia. Este es el propósito del plan de redención. Este es el propósito del santuario. Este es el propósito de los mensajes de los 3 ángeles. Este es el propósito del evangelio eterno. Este es el propósito de los adventistas. Este es el propósito de Dios. ¿Cómo lo sé? No lo estoy inventando. Deja que te enseñe cuál es el propósito de Dios. Observen lo que dice la profeta en el libro manuscrito liberado 1, página 228. Leamos esto juntos. ¿Cuáles son las primeras palabras? El propósito de Dios, no el propósito del hombre, no el propósito de los adventistas. ¿El propósito de quién? El propósito de Dios en dar el mensaje del tercer ángel al mundo es preparar un pueblo que se levante a ser fiel durante el juicio investigador. Ese es el día de la expiación. Dice, este es nuestro propósito al llevar adelante cada línea de trabajo en la causa. ¿Saben, hermanos y hermanas, que esta es la identidad distintiva de los adventistas? ¿Sabe que no deberíamos tener escuelas si no sabemos esto? Déjame mostrarte. Dice, este es nuestro propósito en llevar adelante cada línea de trabajo en la causa. ¿Sabe que la editorial hace nuestro libro? Ahora, hermanos y hermanas, una pregunta. ¿Cuál era el propósito de la publicación? Preparar a nuestro pueblo, ¿para qué? Para estar de pie, ¿durante qué? Durante el decreto. Ahora una pregunta. ¿Sabes que puedes leer en nuestro editorial hoy los libros que provienen de nuestra imprenta y no leer ni una sola vez un juicio investigador? Descubrirá que desde aproximadamente el año 1985 no han aparecido más artículos como este. Hay una razón por la que vamos a descubrirlo. Mis hermanos y hermanas, recuerda que estaba en Loma Linda, California, haciendo una reunión como esta, y un antiguo ministro jubilado y un profesor de nuestras universidades, la más grande de allí, él vino a mi reunión y dijo, joven ministro, no había oído este mensaje desde que era niño. Él dijo, ¿no sabes que cuando trato de enseñar esto a los estudiantes en la Universidad Adventista de hoy, dicen que soy un fanático? Hoy dicen que estoy pasado de moda, dicen que soy un anticuado, dicen que esto no es lo que enseña la Biblia, dicen que no creen en el santuario, no creen que sea un santuario en el cielo, no creen en el juicio investigador, no creen en los 3 ángeles, no creen en el santuario, no creen en el espíritu de profecía, no creen en la hermana White, dicen que era una farsa. Mis hermanos y hermanas, ese es el diablo tratando de destruir nuestra identidad distintiva. Pero antes de la crisis, como Esther, deben suceder 3 cosas. Número 1, háblenme, alguien. Número 1, debemos darnos cuentas y reconocer nuestra ¿qué?
identidad distintiva. 2. Debemos abrazar esa identidad distintiva. 3. Debemos hacer ¿qué? Debemos manifestar y revelar. No tengas miedo para compartir a cualquiera, ya sea adventista o ya sea mormón, ya sea mundano. Hágale saber que todo lo que se basa en la palabra de Dios no tiene por qué avergonzarte de nada si tienes la religión de la Biblia. Hermanos y hermanas, esta es la posición de Jesús. Ahora, pero nuestras escuelas son sanatorios. Ya sabes, es una pena. Lo único que ahora llamamos sanatorio es un nombre que vino de Australia. Ahora, dice, restaurante higiénico, ¿sabes? Ya ni siquiera tenemos esto, fábrica de alimentos, tenemos centros de estilos de vida. Pero hay una diferencia, mis hermanos y hermanas, hemos perdido el mensaje de Dios, que es preparar a la gente para ponerse de pie, y el diablo tiene control sobre casi todas las instituciones de todo lo que tenemos los adventistas del séptimo día. El diablo tiene el control. Alguien dice, bueno, supongo que será mejor que abandonemos la iglesia. No, Dios dice que habrá un avivamiento. ¿Y qué más? Una reforma. Dios no va a usar una nueva iglesia. Dios va a sacudir esta iglesia desde el pecador de la conferencia y Él va a enviar a Elías a la iglesia para decir cuánto tiempo durarán en dos opiniones. Si Dios es Dios, sírvele. Él levantará el estándar alto y habrá una sacudida en la iglesia. El 99% sacudidos. Unos menos del 1% lo tomaré en serio. Seré yo uno de ese 1% que dice. Ahora, mis hermanos y hermanas, esto dice, por eso tenemos una editorial. Por eso tenemos una escuela. Pero adivina qué. ¿Qué pasaría si ya no enseñamos el mensaje para el cual fuimos diseñados? ¿Qué pasaría si dejamos de enseñar sobre el juicio investigador, el santuario y la obra final? Entonces, ¿qué razón tenemos de existir? Ninguna. Entonces, ¿sabes qué empieza a pasar? Esas cosas empiezan a dejar de existir. ¿Sabe que existía algo llamado el alfa, la apostasía del alfa? ¿Algo llamado cómo? Pero la Biblia y el Espíritu nos enseñan que habrá algo justo antes del que se alcance el límite del tiempo llamado la apostasía omega. Alguien dirá, nunca escuché eso, apostasía alfa y omega. Mis hermanos y hermanas, en el alfa fue donde John Kellogg, seducido por enseñanzas panteístas que le hicieron destruir, que la iglesia casi cae. ¿Sabes qué pasó con la editorial? Se quemó. ¿Saben lo que le pasó, hermanos y hermanas, a nuestra editorial? ¿Sabes qué? Ya sabe cuál era nuestra editorial adventista, llamada Review and Herald. ¿Qué pasó hace apenas unos años? Cerró sus puertas. No tenían suficiente dinero para sostenerla. No hay suficiente dinero para respaldarla. Este es un síntoma de que estamos en la apostasía omega ahora mismo. ¿Qué le pasó a la escuela alfa? Battle Creek. Nos la quitaron, entregándola a la apostasía. ¿Qué le sucedió a todas nuestras universidades hoy? Tomaron el control. ¿Sabes? Ahora mismo estamos enseñando algo llamado evolución en nuestras escuelas. Ustedes saben que nuestras escuelas adventistas están enseñando evolución, pero ahora mismo, hermanos y hermanas, hay algo llamado formación espiritual. Esta es una trampa del diablo para alejarnos de Jesús y la verdad. Hermanos y hermanas, todo lo que pasó en el alfa está sucediendo ahora. La única diferencia es que alguien aún no se ha puesto de pie en defensa de la fe que una vez fue entregada a los santos. Y esto va a suceder y va a producir una sacudida. Y creo que Dios está despertando a algunas personas en este momento para que tengamos el espíritu de guerrero, que no tenga compromiso con nadie, que aceptará la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Y eso es lo que quieres, sí o no? ¿O qué quieres? ¿Que te mientas? Espero que no crea que vine de América para subirme a un avión, arriesgar mi vida cruzando un océano y luego venir aquí y darte una dulce charla. Puede conseguir que algún pastor samuano te haga eso. Lo que necesitas hoy es escuchar la verdad directamente. ¿Quieres la verdad, sí o no? Ahora, hermanos y hermanas, lo veremos a partir de hoy. No más juegos. Solo nos quedan unos pocos días. Ni siquiera hemos llegado al meollo del mensaje. Mis hermanos y hermanas, vamos a encontrar que Dios va a preparar a alguien. Y el propósito de nuestras instituciones es para un propósito y un solo propósito. El propósito de Dios. Y dado que hay un mensaje para el mundo, es que la gente se prepare y dígalo conmigo. Ser fiel a Él durante el juicio investigativo y llevar adelante cada línea de trabajo en la causa. Todo lo que hagamos debe ser para este propósito. Y va a descubrir por qué hoy. Porque el trabajo no terminará a menos que esto ocurra. Ahora una pregunta. ¿Está en la Biblia, sí o no? Todo lo que dijo la profeta lo dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Tú lo crees? Entonces eres casi un adventista del séptimo día. Lo entenderás antes de que termine. Mire lo que dice la Biblia en Apocalipsis 6. ¿Está ahí? Apocalipsis 6.
comenzando en el verso 12. Cuando llegue allí, di amén. Verso 12, dice la Biblia. Y miré, cuando abrió ¿qué? El sello, el sexto. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuántos sellos tenía este libro? 7. ¿Cuántos días hay en la semana? 7. Ahora, ¿cuándo llegó al sexto día de la semana? Me refiero al principio de la semana, a la mitad de la semana o al final de la semana. Entonces, si llego al sexto sello y son solo 7, el sexto sello estoy tratando con algo del principio, del medio tiempo o al final del tiempo. Entonces, Apocalipsis 6, bajo el sexto sello, está tratando con eventos venideros bajo el límite del tiempo. Y observen lo que dice Apocalipsis 6, versículo 12, dice. Y aquí un gran ¿qué? Terremoto que tuvo lugar, ¿sí o no? Sí. ¿Qué año? 1755. Fue un gran terremoto, búscalo en la historia. Dice, y el sol se puso como negro y como silicio. ¿Sucedió, sí o no? Registros históricos. Este es un día oscuro. ¿Sabe que es cosa maravillosa? Que lo que tú crees puedes probarlo con la Biblia y puedes probarlo también en la historia. Y ha sucedido en la historia. Y ha sido llamado el día oscuro. Búscalo en Google. 1780, 19 de mayo. El sol casi se apagó al mediodía. El hombre todavía no entiende lo que pasó. Era una señal de que el sexto sello se estaba abriendo. ¿Qué más dice la Biblia? Próximo sello. Siguiente señal. Dice, el sol se volvió negro y la luna se volvió como ¿qué? Como sangre. Quita tu mano de ahí, quita tu mano. La luna se volvió como ¿qué? Sangre. ¿Sabe que eso ya ocurrió? No este pequeño color rojizo. Sangre como si pudiera tocarla. ¿Cuándo tomó lugar? La misma noche en que el sol se oscureció. Mayo del 1780, la misma noche en que la luna se puso sangre. La historia se repite. ¿Sabe que había un esclavo que estaba observando esto y entendió exactamente lo que estaba sucediendo? De hecho, déjame mostrarte la siguiente señal. ¿Qué dice la siguiente señal? Verso 13. Y las estrellas del cielo, ¿qué hicieron? Cayeron sobre la tierra, como la higuera arroja sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Pregunta, ¿sucedió esto, sí o no? Sí. ¿Qué año? 1833. ¿Qué día? 12 de noviembre. Saben, hermanos y hermanas, pueden buscar la historia. Verás el 12 y 13 de noviembre, aproximadamente la noche, las estrellas salieron y cayeron en todas las direcciones. Tanto es así que se puede ver en un periódico afuera. Otro esclavo, Frederick Douglass, estaba viendo caer las estrellas y dijo que estaba preparado para encontrarme con Dios como un amigo. ¿Te imaginas si un esclavo pudiera estar dispuesto a encontrarse a Jesús como un amigo? ¿Cómo somos los llamados hombres y mujeres libres que tenemos tiempo para estudiar y orar y prepararnos y todavía estamos tan ocupados y todos nos estamos preparando para conocer la venida del Señor? Algo está mal. Mis hermanos y hermanas, las estrellas cayeron en 1833 y luego dice la Biblia, en el verso 14, dice, y luego se apartó el cielo como un pergamino enrollado y todo monte, ¿y qué más? Isla. ¿Fueron qué? Removida. ¿Qué va a pasar con la isla de Samoa en un ratito? Dentro de poco, este lugar va a ser destruido. Y a menos que conozcamos a Jesús, no pasaremos este tiempo. Ahora, hermanos y hermanas, esto está a la vuelta de la esquina. La Biblia dice en el verso 15, dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y libre, se escondieron todos en las cuevas, alrededor del 100%. Pero todavía había algunas personas que no se los llevaron. Estaba el último, el 1%, el remanente. Y finalmente continúa diciendo, dice, todo hombre libre se escondió en las guaridas, en las peñas de los montes. Y fíjate en lo que dice en el verso 16. Dijeron a los montes y a las peñas, háblenme. ¿Qué dijeron? Cae sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que ahora está sentado en el trono. Te diré algo. Todos los que se pierden han perdido la cabeza. Todos los que se perderán en la venida de Cristo habían perdido la cabeza muchos antes de eso. Ahora, ¿cómo lo sé? La Biblia dice que le van a decir a las piedras y a los montes que escóndenos. Ahora, si empiezas a hablar con una piedra, perdiste la cabeza. ¿Tengo razón o no? Ahora, mis hermanos y hermanas, la Biblia dice que van a decir, caigan sobre nosotros y escóndenos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ahora note por qué. Versículo 17, leámoslo todos juntos. Apocalipsis 6 y verso 17, ¿qué dice la Biblia? Dice, porque ha llegado el gran día de su ira. Ahora note la pregunta. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? No sentado, eso no es lo que dice la Biblia. ¿Quién podrá mantenerse como?
de pie. Entonces, mis hermanos y hermanas, preparar un pueblo para permanecer en pie ha sido el propósito y el plan de Dios desde Génesis, cuando el hombre cayó, hasta el libro de Apocalipsis. ¿Dios lo va a lograr, sí o no? ¿Conseguirá alguien que pueda mantenerse en pie? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo lo sabemos? Mira Apocalipsis 7. La pregunta es formulada en Apocalipsis 7. Apocalipsis 6. La respuesta está dada en Apocalipsis 7. Los que van a permanecer, estudiamos eso la otra noche, son los que recibieron el sello de Dios. ¿Dónde? En la frente. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Pregunta, ¿quién podrá permanecer en pie? Ahora, la Biblia no fue escrita con capítulos, vinieron años después, vino después. Entonces, Apocalipsis 6 surgió directamente. Al paso, Apocalipsis 7. ¿Quiénes son los que van a estar de pie? Apocalipsis 7. Leamos el asunto. La Biblia dice, y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué hacen? Reteniendo a los 4 vientos, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni ningún árbol. En otras palabras, esos vientos que se están preparando para soplar representan el tiempo de destrucción, contienda, guerra, derramamiento de sangre, revolución, tribulación. En esta ocasión estamos hablando del fin del tiempo. La Biblia dice, no dejes que esto suceda todavía. ¿Por qué? Porque no se ha alcanzado el límite. Mi gente no está lista. ¿Qué debe suceder? Dios dice, tengo que conseguir a alguien que pueda estar preparado para pararse. Versículo 2. Y vi a otro ángel que subía del oriente, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les había sido dado herir la tierra y el mar. ¿Qué dice en el verso 3? Diciendo, no dañéis la tierra ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. Entonces dice, no puedo permitir que esto suceda hasta que alguien que sea sellado. Y los que yo selle serán los que estarán preparados para pararse en la vista de un Dios santo, sin mediador. Mis hermanos y hermanas, están las personas que obtienen el sello. Esos son los que van a participar en la fiesta de los tabernáculos. Recuerda que estudiamos esto el sábado. Mira Apocalipsis 7, versículo 9. Mira el versículo 9. Apocalipsis 7, versículo 9. ¿Qué dice? Después de esto, miré, y aquí una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones. ¿Había algunas personas de Samoa allí, sí o no? Sí. ¿Qué más? Familias, pueblos y lengua. ¿Qué estaban haciendo? Estaban delante del trono. Es decir, esa palabra. No estaban sentados, estaban parados ante el trono. Esta fue la respuesta. Pero mis hermanos y mis hermanas dijeron que estaban de pie. Pero adivina, ¿qué dice la Biblia ahora mismo? Estaban parados. ¿Dónde estaban? Delante del trono. ¿Dónde está el trono? Así que están parados en el cielo, sobre el mar de cristal, victoriosos sobre la bestia, su imagen, su marca. Están de pie ante el trono de Dios. Dios está repartiendo sus trofeos. Esto es lo que tienen en sus manos. Dice, y delante del Cordero, vestido con vestiduras blancas. ¿Y qué tenían en sus manos? Háblenme. Palmas. ¿Por qué tenían palmas en sus manos? Esos que están conmigo. Estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y en el tipo, la fiesta de los tabernáculos siempre se celebra teniendo ramas de palmas en las manos. Entonces, hermanos y hermanas, eso nos dice que ahora están celebrando la fiesta de los tabernáculos, pero adivina qué. Antes de que estén listos para estar en la fiesta de los tabernáculos, que son las 7 fiestas, tenemos que estar listos para estar, no en el cielo, sino primero en la tierra, en la 6ª fiesta, que es el día de la expiación. ¿Cuál es la fecha del día de la expiación? El día de la expiación es el ¿qué? El 10º día del mes 7º. Será mejor que nunca lo olvides. Digamos una vez más, ¿cuál es el día 10 del mes 7º? Incluso un niño puede decir eso. ¿Cuándo es el día de la expiación? El día 10 del mes 7º. Muy bien. Mis hermanos y hermanas, se nos dice que enseñemos esto a nuestros niños. ¿Pueden entender? Ahora, hermanos y hermanas míos, esto es lo que Dios está tratando de hacer. Antes de que podamos estar en el cielo, Dios va a conseguir un pueblo que pueda estar de pie en la tierra para que cuando Miguel se levante estén listos y preparados para estar con él. Quiero estar con Jesús. ¿Qué dicen? ¿Quieres pararte, sí o no? Escúchame. La inspiración dice que si vas a pararte necesitas el sello. Pero adivina qué. La inspiración dice, también vi en primeros escritos. ¿Cuál es la siguiente palabra? Vi muchos que no se dan cuenta. Ahora, ¿sabes cuánto es el porcentaje? Puedes poner el 99%. También vi que muchos no quieren darse cuenta de lo que deben predicar. ¿Decía predicar?
Ok, leamos de nuevo. No se dan cuenta de lo que deben profesar. ¿Es lo que dice? No se dan cuenta de lo que deben ser. ¿Existe alguna diferencia entre profesión y posesión? ¿Existe alguna diferencia entre teoría y experiencia? Mis hermanos y hermanas, esos que van a la crisis deben tener experiencia para poder hacer el qué. Vivir a la vista. No morir, sino vivir ante los ojos del Señor. ¿Cómo? Sin un sumo sacerdote, donde el santuario, durante el tiempo de angustia, aquellos que reciben el sello del Dios vivo y son protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. ¿Saben lo que significa plenamente? Ellos deben parecerse a Jesús. Y si somos honestos, tiene que ser honesto. No nos parecemos exactamente a Jesús. De modo que todo lo que decimos, cada pensamiento que pensamos, cada palabra, cada acción, no es más que la manifestación de Jesucristo. Estos llegan a verlo. Nos parecemos más al diablo que a Jesús. Mis hermanos y mis hermanas, aquellos que consigan estar de pie deben reflejar la imagen de Jesús. Ahora le diré algo. Tomar a un pecador como yo, no sé ustedes, pero tomar un pecador como yo y hacerme parecer al Salvador es una gran cosa. Y si solo tenemos unos pocos meses, eso es un poco tiempo. Y si entiendo esto, entonces siento mi necesidad. Y luego me despierto y digo, querido Dios, ayúdame, porque soy pobre, necesitado, miserable, desdichado y pobre, ciego y desnudo. Por favor, querido Dios, entre en mi corazón. Salva a mi familia. Estamos perdidos. Cada uno de nosotros estamos perdidos. Ni una persona aquí, lo digo respetuosamente, ni el pastor, ni el anciano, ni el maestro, ni el evangelista. Necesitamos a Jesús. Mis hermanos y hermanas, verá, el problema es que no entendemos ni nos damos cuenta de lo que debemos ser. Y hemos dejado que los falsos maestros nos digan cómo vivir. Pero eso no es lo que enseña el santuario. Ya sabes, no sabemos lo que deberíamos ser porque no entendemos el santuario. Tu camino, Dios, está en el santuario. Dice, no entendemos ni nos damos cuenta de lo que debemos ser para vivir ante los ojos del Señor. ¿Cómo? Sin un sumo sacerdote. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Sabes cuál es la única razón por la que podemos ser salvos como pecadores? ¿Sabes por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote en el santuario. Esa es la única razón. Si pecas hoy, deberíamos morir, porque la paga del pecado es, y todos pecaron y están constituidos de la gloria de Dios. Todos merecemos la pena de muerte. Pero hay un plan de redención. Jesús dijo, yo seré un cordero que pagará el precio para que el hombre sea comprado y seré un sacerdote para que puedan ser traídos. Y ese sacerdote está en el santuario. De modo que si hemos pecado, ¿sabes qué podemos decir? Si confesamos nuestros pecados, adivinen qué. Él es fiel y justo para perdonar el qué. Nuestros pecados y limpiarnos de todos ellos. ¿Está eso en la Biblia? ¿Sí o no? ¿Los adventistas lo inventamos? Esa es la religión bíblica. Primera de Juan, versículo 9, dice eso, apúntenlo. Recuerde, la única razón por la que Jesús dejó esta tierra cuando vino a servir es que no dejó esta tierra hasta que esta obra estuvo terminada. Jesús no se iría. Le dieron patadas, le golpearon, le escupieron, le pusieron la cruz a él. Y Jesús, ese es el hombre, te lo digo, él es un hombre, es un guerrero. Jesús con la espalda llena de ampollas y sangrando, Jesús pasó por eso y no se dio por vencido. ¿Por qué? Él sabía que tenía hasta las 3 en punto. Dijeron, mátalo, hazlo morir. Satanás intentó matarlo antes de las 3 de la tarde. Él dijo, no, el cordero debe seguir. Le pusieron la cruz en la espalda. Le escupieron. Pero él no volvió atrás, él era un hombre. Su carne física se dio. Era mucho más fuerte que cualquiera de nosotros. Llevaba más de 24 horas sin comer ni dormir. Un hombre llamado Simón le dieron la cruz, pero Jesús todavía estaba allí y siguió cojeando. Él no quiso ceder. Y lo pusieron en esa cruz. Los clavos
atravesaron la mano, pero aún no eran las 3. Le atravesaron la mano sin gritos. Él era un hombre. La lanza se estaba preparando para ser clavada en él y observaron y miraron si está muerto. Pero adivina qué. Jesús estuvo colgado allí durante 6 horas. Lo que representa 6,000 años. Allí permaneció colgado durante 6 horas con el pecado sobre su cabeza y sobre su vida. Y luego miró hacia arriba y Jesús vio 2:59 y murió a las 3 en punto. Me encanta el plan. ¿Qué dicen? La belleza del plan revela la belleza del hombre. 3 en punto. Jesús miró hacia arriba y Jesús dijo: Padre, es hora. En tu mano encomiendo mi espíritu. Consumado es. Y exactamente a las 3 en punto, Jesús murió. Tipo encuentra el qué, al antitipo. Ahora, hermanos y hermanas, Él no abandonaría esta tierra sin importar lo que pasara hasta que su obra estuviera terminada. Y luego fue al cielo, al lugar santo, en el año 2031, pero es el sacerdote, cuando pasó al lugar santísimo. No lo dejaría hasta que su trabajo esté completo. Y mis amigos, su trabajo nunca ha terminado hasta que pueda preparar un pueblo que pueda vivir a la vista de un Dios santo sin un sumo sacerdote en el santuario, que se haya obtenido la victoria sobre el pecado. Este es el problema. Este es el problema. Y el diablo lo sabe. Y el diablo está tratando de huir del reloj. Alguien dice: no creo que se pueda hacer. Bueno, veremos que esta es la obra del santuario. Dice: vi que había un gran trabajo que hacer para ellos y poco tiempo. Pregunta: ¿es una gran obra tomar el pecado y dejarlo sin pecado? ¿Tomar un pecador y dejarlo sin pecado es un gran trabajo? Vi que había un gran trabajo que hacer para ello y poco tiempo para hacerlo. Descubrimos muchas cosas en el santuario, pero 2 cosas que son esenciales. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Gran trabajo, ¿qué más? Poco tiempo. ¿Fue ese el enfoque del ministerio de Cristo, sí o no? Dijo: debo trabajar mientras es de día, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Vaya Primera de Pedro. ¿Qué dije? Primera de Pedro, capítulo 2. Observemos lo que dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2. Déjame saber y di amén. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Ahora, mis hermanos y hermanas, lo que quiero que veamos es que esta es la obra del santuario que Dios está tratando de prepararnos para que soportemos. Y solo tiene un poco de tiempo. ¿Qué es un poco de tiempo? Háblenme. ¿Qué es un poco de tiempo? Alguien dice 7,000. Pero hermanos y hermanas, sabemos que 1,000 estaremos en el cielo y 6,000 ¿dónde? En la tierra. Pero adivinen que les digo esta noche, todavía no llegamos a los 6,000. No tenemos 6,000. Vamos a encontrar como en los días de Esther. Teníamos antes de 6,000. Tenemos solo hasta que el decreto. ¿Qué decreto es eso? Háblame. El decreto de la ley nacional dominical y tiene que tomar lugar antes de los 6,000 años. Ahora, hermanos y hermanas, mi pregunta es hoy, ¿cuál es la gran palabra? Te estoy poniendo a prueba ahora. Estudiamos anoche. Deberías poder decirme. ¿Cuál es la gran obra? Háblame. Te estoy pidiendo, les pregunto, ¿cuál es la gran obra? De prepararse. ¿Y qué significa prepararse? Ser devuelto a la perfección. ¿Qué significa volver a la perfección? Ser llevado de regreso a un lugar donde Dios haya eliminado el pecado de los registros, del corazón, de la vida, donde tengamos victoria sobre el qué. Ahora, mis hermanos y hermanas, debemos entender que esta es la gran obra. De hecho, la gran obra es que Dios quiere que reflejemos su imagen. Plenamente debemos ser exactamente como Jesús. También vi que muchos no se dan cuenta de lo que deben ser para vivir a los ojos del Señor sin un sumo sacerdote en el santuario durante el tiempo de angustia. Aquellos que reciben el sello del Dios vivo y son protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. ¿Cree usted en la profeta, sí o no? Alguien dice impecabilidad. No veo cómo, porque no has escuchado a alguien decir: no puedo ser perfecto, Dios no puede hacer eso por mí, solo soy un humano. Ese es nuestro problema. Confiamos en nuestra humanidad. La Biblia dice que somos pecadores. No se trata de la humanidad. Dice: por cuanto abundó el pecado, mucho más abundó la gracia. Digo, mi fuerza se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Mi gracia es suficiente. La gracia no causa simplemente cubrir los pecados. La gracia no solo lo cubre, sino que nos da poder para vencer el pecado. Dime, ¿qué es más poderoso que Jesucristo? ¿Por qué cantamos eso si no lo creemos? ¿Sabes? Probablemente por eso dejamos de cantar himnos.
Quiero ser libre de toda maldad. ¿Adivina qué? Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Y cuando entendemos eso, no nos preocupamos por los tiempos, porque sabemos que ahora mismo el tiempo es lo que se acaba. Ahora, mis hermanos y hermanas, el Salvador tomó sobre sí las debilidades de la humanidad y vivió una vida sin pecado, para que los hombres no tuvieran miedo de la debilidad de la naturaleza humana. Jesús sabía que tendremos miedo. Entonces Jesús tomó la misma carne pecaminosa con la que tú y yo nacimos para mostrarnos un ejemplo de que Él podía llevarnos a través del Padre, a través de Dios, a través del poder de Cristo que mora en nosotros. Podemos vivir como Él. Al final de los 6,000 años, un momento especial, un servicio especial, se supone que tendrá lugar en el santuario. ¿Qué sucederá al final de los 6,000 años? ¿Es hora de que suceda qué? Háblenme. ¿Es hora para qué? Para que el sacerdote comience ¿qué? Su trabajo. Es hora de que termine su trabajo. Es hora para terminar de limpiar el santuario, para tomar los pecados que Él limpió de los registros, los corazones y la vida, y ponerlos sobre la cabeza del Salvador. Ese es el tiempo. Por eso dice que al final de los 6,000 años, en la venida de Cristo, la tierra quedará inhabilitada. Eso es cuando la población baje a cero. Toda la tierra parecerá un desierto desolado. Más adelante volveremos sobre eso. Eso significa... Ahora, el acontecimiento, recuerden, el acontecimiento debe tener lugar no solo en cuanto al acontecimiento, sino al tiempo. Ahora se lleva a cabo el evento para el presagio. Dame otro nombre para el presagio. Tipo, sombra. Así que, ejemplo, tiene lugar el acontecimiento presagiado en el último servicio solemne del día de la expiación. Luego cita Levítico 16:21, lo que acabamos de leer. De la misma manera, cuando la obra de expiación en el santuario celestial haya sido completado, entonces en la presencia de Dios y de los ángeles celestiales y la hueste de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán colocados sobre Satán. Será reclamado culpable de todo el mal que les ha hecho de cometer, y así como el chivo expiatorio fue enviado a una tierra deshabilitada, así Satanás será desterrado a tierra desolado. Esa es la desolación de la tierra, a un desierto deshabitado y lúgubre. ¿Cuánto tiempo estará en esa condición? 1,000 años. El revelador predice el destierro de Satanás y la condición de caos. Volveremos a eso, y desolación a la que llegará la tierra. Debe reducirse y declarará que esta condición existirá durante 1,000 años. Así que mis hermanos y hermanas, en orden para que la fiesta de los tabernáculos comience a tiempo, el día de la expiación tiene que terminar ¿dónde? Entonces las fiestas, las dos últimas fiestas son la sexta fiesta y la séptima fiesta, que nos lleva al cielo. La sexta fiesta. ¿Cómo se llama la sexta fiesta? Día de la expiación. ¿Cómo se llama la séptima fiesta? Fiesta de los tabernáculos. ¿Dónde se celebrará la fiesta de los tabernáculos? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Entonces, para llegar al cielo a tiempo, ¿cuánto tiempo pasará allí? 1,000 años. En orden para llegar a tiempo, el día de la expiación, ¿cuánto tiempo? 6,000. Entonces, cuando el día de la expiación llegue a su fin, llegará a su fin los 6,000 años. Ahora, mis hermanos y hermanas, ya vimos esto. Estos tiempos se cumplieron. No solo en cuanto al evento, sino en cuanto al tiempo. De igual manera, los tipos que se relacionan con la segunda venida deben cumplirse en ese tiempo. Entonces sabemos que tiene que suceder a tiempo en los 6,000 años. Ahora, mis hermanos y hermanas, desde el 2023, ¿qué tan cerca estamos de 6,000 años? ¿Estamos casi allí, sí o no? ¿Más o menos? Vamos a Mateo 24, mientras nos preparamos para cerrar. A Mateo 24, ¿qué dije Mateo 24? Tome su Biblia. Padre Celestial, mientras nos preparamos para finalizar esta misión, en estos últimos minutos, ayúdanos a comprender, Señor, que si alguna vez hubo un momento para estar listo, es ahora. Por favor, querido Dios, queremos estar listos. Señor, queremos ser tu amigo, pero esto lleva tiempo. En el nombre de Jesús, por favor, ayúdanos. En el nombre de Jesús, amén. Dice la Biblia en estos momentos finales, es muy importante lo que dice la Biblia, Mateo 24, ¿qué dije? Mateo 24. Ahora, ¿qué tan cerca estamos? Pregunta, ¿cómo es allí? ¿Estamos esperando 6,000 años de la tierra? ¿Estamos esperando? Te lo pregunto ahora. Ahora, vuelvo aquí porque veo que un profesor, ¿sabes? Que en orden para que se entienda, tiene que repetir. La repetición nos ayuda a comprender.
La repetición nos ayuda a ¿qué? Así que un profesor debe repetir. Entonces notarás que cuando lo hago constantemente voy más lejos y retrocedo. Ahora, si alguien tuvo un camión alguna vez se quedó atascado en el barro. Si alguien se quedó atascado, ¿qué haces si te quedas atascado? Primero retrocedes. ¿Alguien dice retroceder si está atacado? Bueno, no sabe nada sobre camiones. Te quedas atascado, lo mejor que puedes hacer es no profundizar ni en ningún lado. Si quieres seguir adelante, lo primero que tienes que hacer es que retroceder. Entonces, cada día lo que hagamos, llegaremos a un punto, llegaremos hasta aquí y luego regresamos. Avanzo, retrocedo y luego sigo adelante. Retrocedo y luego avanzar un poco. Retrocedí anoche. Hemos terminado aquí, pero necesitamos avanzar un poco más. Luego, mañana por la noche retrocedemos y luego iremos un poco más lejos. De esta manera no quedamos estancados ni confundidos. ¿Entendemos? ¿Es bueno repetir? Sí. Bueno, esto nos ayuda a entender. Si no repetimos, entonces tú no tendrás una vida. Sin repetir, tiene la muerte. Alguien dice, ¿por qué repetirías? Porque así es la vida. ¿Cómo lo sé? La respiración. ¿Sabes que si todos aguantáramos la respiración estaríamos así? Y será mejor que contenga la respiración todo lo que puedas. Porque eso es todo. Pero la razón por la que tiene vida es porque puedes hacer esto. Eso es una y otra vez. Eso es repetir. Eso es respiración. Eso es vida. Y eso es avivamiento. Eso es reforma. Entonces, mis hermanos y hermanas, la razón por la cual la iglesia muerta es porque el mensaje que una vez nos trajo a la existencia, nos cansamos de la religión antigua. Y alguien tiene que traernos de regreso para decirnos la verdad original que Dios nos dio el 22 de octubre del 1844, cuando entró a la existencia la iglesia adventista y nos dio una identidad distintiva. Hemos perdido ese mensaje. Pero antes de que termine la obra, Elías vendrá y lo traerá de regreso. Mis hermanos y hermanas, cuando empiecen a contar, empezarán a reconocer esa diferencia. Recuerda que contamos el tiempo y descubrimos que esto es cuando Jesús murió en la cruz para traer el sistema de tipos y ceremonias. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó? 4000. Entonces lo descubrimos. Recuerden, ayer lo escribí nuevamente en la pizarra. Lo escribiré de nuevo para que lo entendamos, porque quiero que vean que la Biblia... Bueno, vamos a Mateo 24. Primero iremos ahí. Ahora, hermanos y hermanas, recuerda que escribí algo en la pizarra. No, mire esto. No te preocupes, volveremos a ello. Ahora escribí algo en la pizarra, lo puse aquí mismo. Ahora recuerden, escribí algo en la pizarra. Escribí que hay 3 lugares que nos pueden llevar desde el principio de los tiempos hasta el fin de los tiempos. El santuario, fuera del santuario y el lugar santísimo. Que en el momento en que el hombre pecó, comenzó la obra de Dios. Entonces, el pecado a la cruz. ¿En qué año fue la cruz? En el año 31. ¿En qué año fue la cruz? El 31 después de Cristo. Entonces, el pecado de la cruz, que es obra en el astro exterior, representó aproximadamente ¿cuánto tiempo? 4000 años. Descubrimos que el segundo lugar era el lugar santo. Jesús entró en el lugar santo en el 31 después de Cristo, después de su muerte. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuánto? Desde el 31 hasta octubre 22, 1844. ¿Cuánto es eso? 1813 años. Luego está el lugar final, lugar santísimo. ¿Cuándo vamos al lugar santísimo? 1844. Entonces, desde 1844, ¿ya salió o todavía está allí? Ahora, quiero asegurarme de que me entiendes. No les estoy diciendo que Jesús vendrá en el 2031. No puedo decirte eso. ¿Sabes por qué? Jesús dijo que ningún hombre sabe el día ni la hora. ¿Eso es lo que dice la Biblia, sí o no? ¿Dónde dice eso? Mateo 24. Mira lo que dice. En Mateo 24. También la Biblia dice, comenzando en el verso 36. Leamos el verso 36. Dice, pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, solo mi Padre. Pregunta. No le agregues nada a la Biblia, no le quites nada a la Biblia. Déjala tal como está. Así de perfecta. ¿Alguien puede decirme el día y la hora? No. Quiero hacerle una pregunta. ¿Dice que no te pueden decir el año o el mes? ¿Dice eso? ¿Eso es lo que dice ahí? No dice eso. ¿Dice que no pueden saber el mes? ¿Dice eso? No, dice que ningún hombre sabe el día ni la hora. Cualquier hombre que diga eso no es diferente. Le agrega o le quita. Ahora sé que el contexto de este versículo es que nadie sabe la hora exacta. Ese es el contexto, tiempo definido. Pero ahora, mis hermanos y hermanas, lo que quiero que veamos es que el mismo Jesús, que dijo que nadie conoce el tiempo definido, también ha dicho que podemos saber algo más.
Miremos el verso 32, mismo versículo 32. Una palabra del Salvador no debe usarse para destruir otra. El versículo 32 dice: aprende ahora de la parábola de la higuera. Cuando su rama aún está tierna y brotan sus hojas, adivina qué, sabes el tiempo. Sabéis que el verano está cerca. Eso es bueno, jovencito, muy bien. Near. Near significa cerca o ¿qué tan cerca? Podemos saber el día y la hora. No, sabemos que no podemos conocer el límite de tiempo en cuanto a la hora, pero Jesús dijo que podemos conocer cuando esté el límite, cerca. ¿Qué tan cerca? Dejemos que la Biblia responda. Ningún hombre necesita inventarlo. Me alegra mucho que podamos creer en la Biblia. ¿Y qué ahora dice la Biblia? El siguiente versículo dice, está cerca. ¿Qué tan cerca? Incluso a las puertas. Ahora, hermanos y hermanas, la Biblia dice que podemos saber que está cerca e incluso a las puertas. Pregunta, ¿qué significa que podemos saber que está a las puertas? Algunas personas piensan que hay una puerta de metal en el cielo y dicen Jesús está parado junto a la puerta de metal y cuando se queda quieto sale. Eso no es lo que significa la puerta. ¿Cómo sabemos qué significa la puerta? Debemos dejar que la Biblia lo explique. Las escrituras son la llave que abre el guión sobre la línea de los preceptos, línea sobre línea, desde la primera noche que le mostré. Miren lo que dice la Biblia cuando juntamos los bordes. Él dice, saben que está cerca e incluso a las puertas. ¿Qué significa a las puertas? Mira el verso 34. ¿Cuál es la palabra? Pregunta. De cierto te digo, ¿cambia un tema? Te lo mostré, recuerda, Jesús habló con Nicodemo. Él dijo, Nicodemo, debes nacer de nuevo. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Trataba de actuar como si fuera inteligente. Listo. ¿Puede un hombre volver al vientre de su madre? Nicodemo sabía de qué Jesús estaba hablando. Había bautizo en la conversión a la fe judía. Nicodemo sabía esto, pero dejó que el orgullo entrara en su corazón. A veces cuando tenemos maestría, doctorados como Nicodemo, que tenía un PhD de su tiempo, un maestro, se volvió orgulloso, en lugar de escuchar las humildes enseñanzas de las escrituras de la palabra de Dios. Pero Jesús, que se educó en casa, era un predicador estricto. Lo miró. No cambió de tema. Dijo, no me importa cuántos títulos tengas, no me importa que seas parte de la conferencia general o de Sanedrín. Él dijo, escucha, debes nacer de nuevo. Y no me importa cuál sea tu posición en esta iglesia, ya sea que lo estén viendo por televisión o aquí mismo, lo digo con respeto, con todo respeto, porque Dios es respetuoso. Bueno, con todo el respeto, tengo la posición de decirte que la posición no nos salvará. Tiene que tener una experiencia con Jesucristo. Debe nacer de nuevo. Digo, de cierto os digo. Excepto que el hombre nazca del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Pero Nicodemo sabía que estaba diciendo la verdad. Ahora, mi hermano y hermana, cuando Jesús dijo, de cierto te digo, Jesús cambió el tema de nacer de nuevo, profundizó en el tema. Entonces, cuando Jesús dice, de cierto te digo, no cambia el tema. Entonces, Él dijo, podéis saber que mi venida está cerca, no el día ni la hora, pero podéis saber que está cerca, cerca a las puertas. Alguien dice, no sé lo que significa. Jesús dice, por cierto, me estoy preparando para profundizar en el tema. En otras palabras, si no entiendes, te lo dejaré tan claro, que puedas entenderlo en tu propio idioma. ¿Qué significa estar a la puerta? ¿Qué tan cerca? Dice, de cierto te digo. Leamos el verso 34. Que esto no pasará, que no pasará esta generación hasta que. Ahora, mis hermanos y hermanas, la puerta está hablando de la generación que no pasará, pero va a llegar al límite y no más allá. Pregunta, ¿qué generación es esa? ¿La primera generación o la generación límite? ¿La primera generación o la última generación? ¿La primera generación o la generación final? ¿La primera generación o la última generación? Y la generación final deben convertirse en una generación sin pecado en el día de la expiación. Ahora, mis hermanos y hermanas, Jesús dijo que podemos saber esto. No podemos saber el día y la hora, pero podemos conocer esta generación. Entonces, estos 6,000 años, aunque contamos, y alguien dice que son casi 2030, y son 2030 más o menos, pero quiero que vean que los 4,000 años no son exactos. ¿Son qué? Ahora, déjenme mostrarle eso. Teníamos esto que vimos del deseado de todas las gentes, 652. Vimos la muerte de Cristo, el deseado de todas las gentes. 48. La historia de Belén. Pregunta, ¿es Belén el comienzo de su vida o el final de su vida? Aproximadamente, ¿cuántos años antes de la cruz está Belén? Piénselo ahora. ¿Qué edad tenía Jesús cuando murió en la cruz? Jesús tenía 33 años cuando murió. Entonces, Belén es menos 33 años antes de la cruz, ¿verdad? Por eso dice la historia de Belén que es un tema inagotable.
Nos maravillamos ante el sacrificio del Salvador al cambiar el trono del cielo por el pesebre y la compañía de los ángeles adoradores por las bestias del pesebre. Sin embargo, esto fue solo el comienzo de su maravillosa condescendencia. Es hermoso. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios tomar la naturaleza humana, incluso cuando Adán permaneció en su inocencia en el Edén. Entonces, si Dios tomó la naturaleza de Adán antes de la caída, eso habría sido una humillación. Por eso fue allí de donde tomó su naturaleza. Él tomó su naturaleza después de la caída. Dice, pero Jesús aceptó a la humanidad cuando la raza había sido debilitada por 4,000 años de pecado. Entonces la Biblia dice, cuando Jesús nació, ¿cuánto tiempo había pasado? Así que espera un minuto. Pensé que 4,000 años en la cruz. No es exacto. Los 4,000 años que vamos a descubrir no se refieren al día y la hora o al año literal, sino a la generación. No uses un dicho del Salvador para destruir otro. Ningún hombre sabe el día ni la hora de su venida. Estamos instruidos a saber cuando está cerca, incluso a las puertas. ¿Cuál es esta puerta? La generación que no pasará. Así que no podemos saberlo. Ahora, mis hermanos y hermanas, esto es Mensaje Selecto, tomo 1, 257. Cristo en el desierto. ¿Cuánto tiempo ha pasado en el desierto? 4,000. Eso es justo antes. Eso es justo antes después del bautismo. ¿Cuántos años han pasado? 4,000. ¿Qué edad tenía Jesús en ese tiempo? 30. Tenía 30 años. Entonces era el año 27 y tenía 30 años. Así que ya han pasado unos 30 años. Mira lo que dice. Cristo en el desierto de la tentación ocupó el lugar de Adán para soportar la prueba que él no pudo soportar. Aquí Cristo venció a favor del pecador 4,000 años después de que Adán le diera la espalda a la luz de su hogar. Entonces la Biblia dice, la inspiración dice, 4,000 años en Belén. 4,000 años en el desierto, 4,000 años en la cruz. Entonces, ¿está tratando de decirme el año exacto? ¿Sí o no? Está tratando de decirme el qué. La generación. ¿Y cómo lo sé? En la Biblia, una generación son 40 años. La vida de Cristo es una generación. Entonces, mis hermanos y hermanas, ¿cuáles son los 6,000 años? La generación límite. Lo que Dios quiere que sepamos es la generación que va a venir aquí, no los 4,000 años, sino la generación de los 4,000 años. Entonces, cuando Jesús nació en la generación de los 4,000. Lo que significa entonces que lo que debemos entender no es el año 6,000, sino el año de la generación de los 6,000 años. Entonces, la pregunta es esta. ¿Es esta la generación que va a alcanzar el límite de los 6,000 años, sí o no? Ahora, te prometo que si tú no mueres por algún accidente, tú estarás vivo para ver la venida del Señor. Y no tenemos mucho tiempo, te lo digo. Más o menos 2030. Más o menos. Entonces, hermanos y hermanas, esta es la generación. Mire esto, vamos a ver que cada 2,000 años sucede algo. Cada 2,000 años, en los primeros 2,000 años vino el diluvio. Segundo 2,000 años vino Jesús por primera vez. En los últimos 2,000 años el mundo llegará a su fin y Jesús vendrá por segunda vez. Siempre algo sucede de esta manera. Pero mis hermanos y hermanas, quiero avisarle, una vez que llegamos a la generación en la que estamos, Dios hace algo más. Estamos cerca aquí. La mayor evidencia de que el límite de los 6,000 años está a punto de ser alcanzado está ante nuestras narices. Y ya no son números. Una vez que contamos y encontramos esto, una vez que tenemos 2030, sabemos que esta es la generación. Sabemos que esta es la generación más o menos. No más contar. Ahora, Dios quiere que entendamos no simplemente las fechas. Quiere que entendamos los acontecimientos venideros. Y vamos a encontrar que no tenemos que tener el 2030 más o menos. O tenemos que adivinar que hace el decreto. ¿Cuál fue la evidencia más grande de que el mundo iba a alcanzar a la generación de los 4,000 años? Algo sucedió en la tierra para hacerle saber que la generación de los 4,000 años estaba a punto de ser alcanzada y Jesús nacería. ¿Qué pasó? Lucas capítulo 2. Cerremos aquí. ¿Está ahí? Toda la Biblia es buena, hermanos y hermanas. Veamos Lucas 2, verso 4 y 3. Así es. Versículo 3 dice, todos fueron a pagar impuesto, cada uno a su propia ciudad. Lucas 2, 3. A su propia ciudad, versículo 4. Y José también subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama como Belén. Que se llama como Belén. Que se llama Belén. ¿Eso es importante, sí o no? ¿Dónde se suponía que Jesús nacería en la generación de los 4,000 años?
en Belén. ¿Lo dice la Biblia? ¿Sabe que Miqueas en el Antiguo Testamento dio una profecía de que Jesús nacerá, el Mesías nacería en Belén, Judea? En la plenitud de los tiempos, en el periodo de 4000 años, Jesús nació en Belén. Pero hermanos y hermanas, descubrirán que María no se estaba preparando para ir a Belén. Estaba embarazada de 9 meses y la mujer embarazada de 9 meses no quiere ir a ningún lado. Quiere quedarse en su cama. Pero algo hizo que María saliera de su lecho en Nazaret y se dirigiera a Belén. ¿Qué la hizo ir a Belén? Porque quería ir a Belén. Versículo 1. Lucas capítulo 2. No es gracioso. Lucas capítulo 2, en el verso 1. Mire lo que la Biblia dice en Lucas verso 1. Mire lo que la Biblia dice. Y aconteció en esos días que salió a la luz. Dígame todo, un decreto. Un decreto. Por favor, busque su Biblia. Busque su Biblia. Busca tu Biblia. Sí, estoy hablando contigo. Sí. Busca tu Biblia. ¿Salió un qué? Un decreto. Ahora, ¿cuál es el otro nombre para decreto? Ley. Ahora, mis hermanos y hermanas, ¿quiénes aprobaron este decreto? Este fue el símbolo, la señal de la generación que alcanzaría los 4000 años. Justo antes de los 4000 años, un decreto fue aprobado, justo antes de la generación de los 4000 años. Y Jesús vino por primera vez. Ahora, mis hermanos y hermanas, Roma, ¿era cualquier nación o era la última superpotencia que quedaba en ese día? ¿Fue el qué? Fue una superpotencia en ese día. Pregunta, ¿qué nación hoy tendría que estar en la misma posición que Roma en aquel entonces como la primera venida? Mis hermanos y hermanas, ¿cuál es la mayor evidencia de que la generación de los 6000 años está aquí? Es que justo antes de que lleguen los 6000 años, ¿qué tendrá que pasar en la tierra? Un decreto. Va a ser aprobado por esta superpotencia de la tierra. No Roma, sino los Estados Unidos de América. Van a aprobar una ley nacional dominical. Eso va a ser una señal que los 6000 años están a punto de alcanzarse. Vamos al espíritu de profecía. Leamos. Volumen 5, página 451 dice: por el decreto. Todo lo que dice la Biblia lo dice la profeta. El decreto en los días de Esther. El decreto en la primera venida. Historia. No hay nada nuevo debajo del sol. El decreto que impone la institución del papado en violación de la ley de Dios. Nuestra nación se desconectará completamente de la justicia cuando el protestantismo extienda su mano a través del Golfo para tomar la mano del poder romano, cuando se extienda sobre el abismo para estrechar la mano del espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudiará todos los principios de su constitución. Ahora, ¿te has dado cuenta que la constitución ha estado bajo ataque en esta última presidencia? Ha sido llamada una crisis constitucional. Y dice que tomarán medidas para la propagación de falsedades y engaños papales. En otras palabras, cuando la nación de Estados Unidos apruebe el decreto de la ley dominical, entonces podremos saber que ha llegado el momento de la obra maravillosa de Satanás y que el fin está cerca. Dame otro nombre para el fin. Límite. Dame otro nombre para límite. 6000 años. Entonces, cuando se apruebe en la tierra el decreto de la ley dominical, esa es la última advertencia de que estamos viviendo desde unos pocos meses, unos pocos años antes de la ley dominical. Entonces, si podemos ver la ley dominical a punto de ser aprobada hoy, sabemos que no tenemos 20 años. No tenemos 50 años. No tenemos 100 años, 10 años. Será mejor que lo entiendas. Cuando la ley dominical pase en la tierra, algo está pasando. Adivinen dónde. En el santuario. Significa algo en el santuario. Significa algo para el día de la expiación. Significa que no tenemos mucho tiempo. Dice, una pregunta. Alguien dijo, bueno, si la ley dominical se prepara para ser aprobada, como usted dice, para mostrarnos que el decreto está aquí, que los 6000 años está aquí, casi ha terminado. Entonces, ¿por qué no vemos la escritura en la pared? Bueno, si tienes la cabeza metida en el suelo, no puedes ver la escritura. Si estás ciego, no puedes ver. Estamos tan ocupados mirando a mujeres desesperadas, tan ocupados mirando a los sobrevivientes, tan ocupados mirando internet que no entendemos. Todas las noticias. Un joven me dijo, bueno, ¿dónde están las noticias?
Tomé los periódicos y se lo tiré al suelo y le dije, ¿cuál quieres leer? Están en todas partes. Las escrituras están en la pared. Puedes probarlo de la Biblia, del espíritu de profecía, de la historia, de la ciencia, de la economía, de todo lo que hay en el mundo. En todos los campos del conocimiento dice, ¿por qué el domingo no es especial más? Están tratando de traer el domingo de vuelta en Estados Unidos. Aquí hay un periódico judío. Ahora todo el mundo sabe que el sábado es el que guardan en Israel. Estoy en lo cierto, mira el periódico. En la noticia judía se dice que el gobierno considerará agregar el domingo como día de descanso. Ahora, si un judío aprueba una ley que dice que el domingo es el sábado, usted sabe que Estados Unidos va a hacer. Y si Estados Unidos aprueba una ley, ya sabes lo que América le ha hecho a Samoa. ¿Qué le ha hecho? Mi hermano y hermana, dice Fox News. La gente dice que las noticias de CNN son falsas y dicen que las noticias de Fox News son reales. Bueno, escuchemos a Fox. Fox dice, hagamos el domingo un día de descanso. Dice, esta es una invitación a judíos, hindúes, musulmanes, ateos, agnósticos, budistas, cristianos, a todos. Aprueben una ley dominical. Hermanos y hermanas, las escrituras están en la pared. Tradición dominical, esto está en el periódico justo antes de la presidencia, esta última elección. Nuestro Congreso debería revisar y nuestros candidatos a la presidencia deberían considerar abogar por la restauración de ¿qué? El domingo como un día de descanso. Un día de descanso que tendría que hacer Estados Unidos para exigir el descanso. Tendría que aprobar una ley en el Congreso. Pero adivina que el Papa ya visitó allí. Ya ha impregnado al Congreso con su engaño. Se han propagado falsedades y engaños. La semilla ya ha sido esparcida. El hijo del papado, que es el domingo. Ahora mis hermanos y hermanas, ¿sabe que eso está ahí? ¿Sabes eso? Kanye West escribió una canción llamada La estrella del rap animador. Cerrar en domingo. Si el mundo te lo dice en canciones de rap, que el domingo está preparado para venir, ¿por qué no lo crees? La escritura está en la pared. No tenemos mucho tiempo. Muy pronto, todos desearán haber conocido a Jesús. Cada niño, cada joven, cada adulto. El trabajo ya no importará más. El dinero será arrojado a las calles. Las escuelas ya no importarán. La educación ya no importará. Lo único que importará es si conozco a Jesús. Quiero conocer a Jesús. ¿Qué dice? ¿Ese es tu deseo hoy? Si ese es tu deseo, arrodíllate reverentemente conmigo mientras nos acercamos al Señor en oración. Padre Celestial, hemos escuchado de Jesús hoy. El tiempo casi se acaba. La escritura está en la pared y Señor, no estamos listos. Pero Señor, tú prometiste que vas a preparar a alguien. Queremos estar preparados. No podemos hacer nada sin ti, Señor. Lo que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, necesita salir para que podamos hacerte espacio, Señor. Por favor, no podemos hacerlo sin ti. Necesitamos que nos ayude. Hay cosas en nuestras vidas que deben detenerse hoy. Quiero que Jesús salve a mí y a mi familia. Quiero que Jesús salve a esta isla de Samoa. Dios ha traído este mensaje aquí para un momento como este. Padre Celestial, ves cada mano levantada. Señor, queremos ser salvos. Queremos conocerte, queremos una relación. Señor, queremos que nos ayude a ver que hay cosas en nuestras vidas que necesitan ser eliminadas para que podamos dejar espacio para Jesús. Y Señor, queremos que por favor no te quedes simplemente en la puerta y toques, por favor entra. Entra, querido Dios, te agradecemos. Te damos gracias porque te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y la congregación, todos dicen juntos, amén.